Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Están despiertos? Sí, a ver, déjenles echo un ojo a todos. Si hay alguno dormido. Ah, mira, ya se paró porque se estaba durmiendo. Nah, no. ¿Ya están listos para la palabra? Bueno, pues abra su Biblia, por favor, 1 Corintios, capítulo 6. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Vamos a aprender un poco más de su palabra, de la palabra de Dios, que es buena para nosotros, útil, dice la misma Escritura, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que queremos y es lo que necesitamos, ¿verdad? Que el Señor edifique nuestras vidas, que nos cambie y nos ayude a enfrentar la realidad de la vida que estamos llevando día con día. 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 6, versículo 12, y después nos vamos a brincar al capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 6, 12, y después le damos la vuelta allá unas hojas al capítulo 10, versículo 23. ¿Está listo? Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El tema que vamos a tratar en esta tarde yo le he puesto: ¿qué debo hacer? Es una pregunta. ¿Qué debo hacer? O en otras palabras, ¿estoy haciendo lo correcto? Y esta, mis queridos hermanos, esta pregunta, ¿qué debo hacer o estoy haciendo lo correcto? Es una pregunta que como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Sí, bueno, es una pregunta que usted y yo, como cristianos, debemos hacernos continuamente. ¿Cuánto? ¿O cada cuándo? Siempre. Continuamente. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O qué debo hacer? Esto con el fin de que no hagamos las cosas según nuestro propio entendimiento y que terminemos haciendo las cosas mal. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida hemos hecho las cosas mal, ¿verdad que sí? ¿O hay alguien aquí que nunca se haya equivocado? ¿No, verdad? Todos en algún momento hemos hecho las cosas mal por actuar bajo nuestro propio entendimiento o razonamiento, por no habernos preguntado ¿qué debo hacer? Ahora, por otro lado, esta pregunta, ¿qué debo hacer?, es una pregunta que requiere de sinceridad. Repite conmigo: sinceridad. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y con la realidad de lo que estamos viviendo. Esta pregunta requiere sinceridad, pero también requiere, por otro lado, de un interés genuino por hacer las cosas bien. Yo te pregunto, ¿te interesa hacer las cosas bien en tu vida? ¿O nada más vas caminando y a ver qué pasa, y si te equivocas, qué bueno, si haces las cosas bien también? ¿O verdaderamente estás interesado para que las cosas en tu vida y en la vida de los que tienes alrededor tuyo salgan bien, sean cosas buenas? Bueno, se requiere un interés sincero, un interés verdadero por querer hacer las cosas bien. De otro modo, la pregunta no funciona. Si tú estás en medio de una circunstancia que no sabes qué hacer y te preguntas o le preguntas a Dios: Señor, ¿qué debo de hacer?, pero no lo estás haciendo con un interés sincero para que las cosas se lleven de la manera correcta, entonces no tiene importancia que le hagas esa pregunta a Dios. Porque aunque Dios te responda qué tienes que hacer, como tu pregunta o tu interés no es sincero, no lo vas a obedecer. Es como aquel que va y pide consejo porque lo obligó su esposa. Por más que le des el consejo, no lo va a seguir.
porque no es sincero su interés porque su matrimonio sea restaurado o edificado. Tiene que haber una sinceridad y un interés genuino por hacer las cosas bien. De otro modo, terminaremos por responder la pregunta antes de hacerla. ¿Cuántos les ha pasado que, vamos a ponerlo de esta manera, estás platicando con una persona y estás tratando de hacerle ver un punto y te das cuenta que la persona ya te está respondiendo antes de que tú le digas? Y está a la defensiva, y a la defensiva. Todavía ni terminas de hacerle la pregunta o de hacerle el cuestionamiento y ya te está respondiendo. Y siempre está a la defensiva. A veces así nos comportamos con Dios. Dios te está diciendo que hagas y tú ya estás respondiéndole a Dios lo que Él te tiene que responder a ti. De cómo tenemos que hacer las cosas. Y terminamos a hacer las cosas o por hacer nuestra santa y bendita voluntad, ¿verdad? ¿Cuántos hacen su santa voluntad? Que de santa no tiene nada. Porque a veces no nos detenemos con sinceridad y con un interés genuino de que las cosas salgan bien en nuestras vidas. Es necesario entonces, mis hermanos, hacernos esta pregunta, ¿qué debo de hacer cuando nos preocupa hacer las cosas bien? Cuando te preocupa hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estamos ante circunstancias que no son muy claras en nuestra mente, que no tenemos bien claro de qué manera debemos actuar, qué debemos responder, cómo hablar, qué sentir, qué decir, es necesario que sinceramente nos hagamos la pregunta, ¿qué debo de hacer? O le hagamos la pregunta a Dios, ¿qué debo de hacer? Y la palabra de Dios nos dice que debemos de considerar algunos aspectos antes de decidir hacer algo en ese tipo de circunstancias, cuando no tenemos bien claro cómo actuar, para no cometer el error de hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Antes de que podamos hablar, antes de que podamos sentir o incluso antes de que podamos actuar a fin de no caer en el error. A veces sentimos precipitadamente. Te dicen algo y tú sentiste dolor. Y ya te agüitaste, ya estás sentido y de repente te explican en qué sentido lo están diciendo y no tiene nada que ver con lo que tú habías sentido en tu corazón. No, espérate, mi amor, es que no te lo dije en mal plan. Te estoy preguntando sinceramente. Y dice, ay, es que yo pensé que me estabas reclamando. No, te estaba diciendo con sinceridad o te estaba preguntando. Y ya sentiste antes de tiempo. Antes de saber cómo debías de sentir. Y les aseguro, mis hermanos, que muchas dificultades y muchas desgracias se pueden evitar si aprendemos a decidir correctamente, a decidir bien. ¿Cuántos quieren evitar las desgracias? Bueno, antes de hacer, de sentir, de decir algo, hazte la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de sentir? ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de hablar? Muchas desgracias se pueden evitar si procuramos el consejo de Dios a través de su palabra antes de determinar algo para nuestras vidas, antes de determinar algo para nuestra familia. Para esto, mis hermanos, necesitamos quitar de nuestra mente aquella frase que es muy común en los que son ingobernables. ¿Cuántos ingobernables hay aquí? De esos que nadie los gobierna, son unos potros salvajes. A ver, voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene cara de potro. Esa frase muy común en los que son ingobernables, es decir, los que ponen o anteponen constantemente sus pensamientos a los de Dios. Todavía Dios ni responde, pero ellos ya determinaron algo. Y pusieron palabras en la boca de Dios como si Dios les hubiese dicho que eso es lo correcto. Terminan por arruinar todo y siguen manteniendo su postura de machos alfa. Esa frase muy común en aquellos que anteponen sus pensamientos a los de Dios y ante los pensamientos de los demás. ¿Cuál es esta frase? Yo no le hago daño a nadie. Y si alguien quiere, pues que me crea, si no, no importa.
y sienten que es su propia vida, que no dañan a nadie y que sus decisiones, si me equivoco, yo me equivoco y punto. Y si acierto, yo acierto. Y es una frase que continuamente traen en su mente y en su corazón. Lo que yo decidí, pues yo lo decidí, yo no le hago daño a nadie. Es mi vida. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Eso es una mentira. Esa frase de yo no le hago daño a nadie es una total mentira. Y como dijo el morrito del video, ¿verdad? Mentira del diablo. ¿Cuántos han visto ese video? Es un niño chiquito así, un predicador que tiene como 5 años y ya habla hasta de los antros, ni lo dejan pasar. Dice, mentira del diablo. Toda nuestra vida, mis hermanos, de manera natural, siempre está expuesta a la mirada de otros. Otros siempre van a estar viendo tu vida, cómo hablas, cómo actúas, cómo te comportas, si cometes errores, si cometes aciertos. Toda nuestra vida está expuesta a la mirada de otros, está entrelazada y está unida siempre con alguien más, indudablemente. Siempre nuestras decisiones van a afectar a alguien. Repite conmigo, siempre. Entonces, sácate de la mente ese de yo no le hago daño a nadie. Si decides mal, te vas a llevar a alguien entre las patas. Y principalmente a tu esposa o a tu esposo. Después a tus hijos, después a los que tienes alrededor, ya sea en tu trabajo, en la escuela o incluso en la iglesia del Señor. Tan solo el que tú te congregues en este lugar, si tú das un mal testimonio allá afuera, nos llevas entre las patas a todos. ¿Sí o no? Porque van a decir, ¿y tú vas a esa iglesia? ¿Y andas quemando marihuana allá afuera? Pues ¿qué te enseñan? Pues que la marihuana no es mala. Ah, ¿te enseñamos eso, mi hermano? Siempre tus acciones van a repercutir en alguien más. Por eso es necesario que te preguntes, ¿qué debo de hacer? Que le preguntes a Dios, ¿cómo debo de hacerle? ¿Cómo debo de actuar? Ahora, eso es de manera natural. Tu vida siempre va a estar entrelazada con alguien más. Siempre. Pero como cristianos se vuelve aún más complicado. Como cristianos la cosa es todavía más compleja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo, le entregamos nuestras vidas, nosotros nos hacemos parte de un mismo cuerpo. El Señor nos ingresa en su cuerpo, en su iglesia. Estamos perfectamente unidos con otros. Y si tú eres cristiano, tú eres parte de un cuerpo en el cual estás perfectamente unido con otro hermano. Son miembros del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en tu cuerpo y en mi cuerpo, todos nuestros miembros están perfectamente conectados por huesos, ¿verdad que sí? Todos los huesos, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones están tan perfectamente unidos en nuestro cuerpo que hacen posible que nuestro cuerpo tenga movilidad, que podamos caminar, que podamos hablar y que podamos tener esa funcionalidad. Un cuerpo sin movimiento es un cuerpo muerto. ¿Sí está de acuerdo, no? Un cuerpo que no tiene movimiento es un cuerpo muerto, y si está vivo internamente se está muriendo, deteriorando. Bueno, nosotros ahora como cristianos somos partes o miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Estamos perfectamente conectados unos con otros por el perfecto amor de Cristo Jesús que fue derramado sobre nuestras vidas. El amor del Señor nos une perfectamente como un mismo cuerpo. Y es un lazo mucho más fuerte y mucho más profundo que la unidad carnal o natural que tenemos con nuestros familiares. Tenemos una unidad más profunda porque esa unidad basada en su amor. Es por eso que el amor de Cristo, dice la Escritura, que es un amor que cubre multitud de pecados o que cubre todas las faltas.
Y esto con el fin de que tengamos la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo, y que seamos como miembros del cuerpo de Cristo, un cuerpo funcional, un cuerpo que esté en movimiento constante, caminando en la voluntad y en los propósitos de Dios. De lo contrario, estaríamos muertos, estaríamos lejos de Cristo. Pero siendo un mismo cuerpo, estamos perfectamente unidos y caminamos en la funcionalidad que Cristo quiere darnos como miembros de su cuerpo. Esto significa, mis hermanos, que sin importar cuánto piense yo, que no daño a nadie con mis decisiones, que no daño a nadie con mi carácter, que no daño a nadie con mis pensamientos, siempre se correrá el riesgo de que alguien sea afectado por mi vida. Siempre. No solamente tú la llevas de perder en tus errores, sino que arrastras a muchos con tus malas decisiones, con tu mal genio, con tu egoísmo y con cualquier otra cosa que te lleve a cometer o a tomar decisiones equivocadas en tu día a día. Una persona que nunca se preocupa, que nunca se pregunta por si está haciendo bien las cosas o no, es una persona que constantemente está cometiendo errores y llevándose entre las patas a todos los que tiene alrededor. Por eso hay matrimonios muy divididos. Por eso hay relaciones de padres e hijos sumamente divididas. Por eso hay iglesias y congregaciones divididos. Porque no les importa si lo que tú haces afecta al otro o no. Por eso los estamos llevando a oración unos por otros, para que ores por tu hermano y te preocupes de cómo está su vida espiritual. Por eso, mis hermanos, no podemos ser cristianos aislados. Seguramente, la realidad es que hemos hecho cosas que al no saber cómo actuar y al no pedir consejo, porque somos muy dados a no pedir consejo, porque me da pena, porque me da vergüenza que se enteren. Y no te das cuenta que al no saber cómo actuar, al estar haciendo las cosas mal, al no pedir consejo, terminamos por hacer cosas que no convienen, cosas que no son provechosas para nuestra vida, cosas que terminan por dominarnos, cosas que no edifican y cosas que producen que estemos afectando a aquellos que decimos amar. Porque es muy curioso que amemos a muchos, pero dañemos a todos aquellos que amamos. Es que yo amo a mi esposa, y entonces ¿por qué continuamente la dañas con tus malas decisiones? Porque tu esposa tiene mucho tiempo pidiéndote que vayan a consejería y no has querido ir. O viceversa, ¿no? El esposo a la esposa. No podemos ser cristianos aislados, independientes. No podemos pretender ser de Cristo, pero no ser parte de su cuerpo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tú tienes una responsabilidad, y esa responsabilidad es tomar buenas decisiones, saber qué hacer en cada circunstancia que tú estás enfrentando. Y si no sabes qué hacer, entonces tu obligación es ir a la palabra o pedir consejo para que sepas qué hacer y no dañes a todos aquellos que dices amar. De lo contrario, vas a dañar a muchas personas, porque ahora formas parte de un cuerpo, mi hermano, un cuerpo que tienes que cuidar. Voltea con el que tienes a un lado y dile: te tengo que cuidar, te tengo que cuidar. Por eso debemos preguntarnos siempre con sinceridad: ¿qué debo hacer? Preguntarle a Dios: ¿qué debo hacer, Señor? En medio de lo que estoy pasando, en medio de lo que estoy enfrentando. Porque la respuesta a esto es contestada por la Escritura a través del apóstol Pablo. Hay cosas que la Escritura nos dice que son muy claras, ¿verdad?
¿No te encuentras 500 pesos en la mesa de la casa de tu vecino y le dices al Señor: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Lo tomo o no lo tomo? Porque sabes que es robar, y eso es muy claro, y la Escritura nos dice que robar es pecado. Y lo mismo con cualquiera de los mandamientos del Señor que claramente están expuestos a su palabra. Pero ciertamente hay cosas que no vienen en la palabra de Dios de una manera clara, sino que vienen implícitas en otros mandamientos, y que por la falta de claridad en lo que la palabra del Señor nos demanda, a veces no sabemos qué hacer o no sabemos cómo comportarnos. Pero la Escritura nos responde en cuanto a esto a través del apóstol Pablo en los pasajes que leímos, porque en estas dos ocasiones Pablo les escribe a los corintios principios que nos ayudan a resolver conflictos o a tomar decisiones que no son muy claras de cómo debemos actuar. En cuanto a cómo actuar, qué pensar, qué sentir, y si ponemos en práctica estos dos principios, vamos a saber qué hacer en cada circunstancia de nuestra vida, aun cuando no parezca ser clara. La cuestión está, mi hermano, en que si no sabes identificar la claridad de la palabra, mucho menos vas a saber identificar qué decisión tomar en aquellas cosas en las que la palabra del Señor no es muy específica en cuanto a lo que tienes que hacer. Si te cuesta trabajo pensar o actuar cuando la palabra del Señor dice que tienes que tratar a tu esposa como a vaso más frágil, es que no lo entiendo. ¿A qué se refiere como a vaso más frágil? Bueno, si no entiendes lo que significa, cómo debes de tratar a tu esposa, cuando dice la Escritura que debes de tratarla como a vaso más frágil, te voy a dejar una tarea. Llega a tu casa, si tienes copas de vino, de esas que son elegantes, delgadas, y si no tienes en tu casa, pues ve y compra una. Y cuando llegas a tu casa, agarras la copa así y la aprietas con toda tu fuerza. A ver qué pasa. Sale, y entonces ya vas a saber cómo es que debes de tratar a tu esposa. Pues la palabra de Dios es clara en esas cosas. Si no identificas eso, ¿cómo vas a saber discernir usando estos dos principios que la palabra del Señor nos marca para tomar decisiones cuando no es muy clara la palabra en lo que debemos de hacer? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23: todas las cosas me son lícitas. Es algo común entre los dos versículos, pero no todas convienen. Y después vuelve a repetir: todas las cosas me son lícitas. Y en uno dice: no seré dominado en ninguna. Y en la otra dice: pero no todo edifica. La versión lenguaje sencillo, el pasaje de 1 Corintios 6:12 se lee de la siguiente manera: algunos de ustedes dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Y 1 Corintios 10:23 en la versión lenguaje sencillo dice: algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Y repite el apóstol Pablo: claro que sí, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no todo lo que tú quieres te conviene, ni todo fortalece tu vida cristiana. Uniendo estos dos versículos, parafraseando y uniendo estos dos versículos, la Escritura nos dice de la siguiente manera, escúchame bien: tengo libertad para tomar mis propias decisiones. ¿Cuántos tienen libertad para tomar sus propias decisiones? Todos tenemos esa libertad. El Señor nos ha dado la facultad de tomar decisiones libres. Tengo libertad para tomar mis propias decisiones, pero no todo lo que puedo decidir es siempre lo mejor o lo que más conviene. Por esto, no debemos dejarnos dominar por nada que no edifique mi vida ni la vida de los demás. Te lo vuelvo a repetir: tengo libertad para tomar mis propias decisiones, pero no todo lo que puedo decidir es siempre lo mejor o lo que más conviene.
Por esto no debemos dejarnos dominar por nada que no edifique mi vida espiritual ni la vida espiritual de los demás. Ese es un principio, mi hermano, que nos va a ayudar a decidir bien en todas las cosas que nosotros tratemos o enfrentemos en la vida. Hay una cosa que estás enfrentando que es difícil y no sabes qué decidir, utiliza este principio. Tienes la libertad para hacerlo, pero ¿te conviene? Principalmente, ¿te es lícito? Porque cuando dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, se refiere a todo lo que es lícito dentro de lo que es lícito. No se refiere a que podamos vivir en pecado. No significa que puedo hacer lo que yo quiera, incluyendo el pecado, porque el pecado no nos es lícito. No es una supergracia que sin importar cómo vivamos, somos salvos. No. Es que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No importa, como decía Lutero, que peque 100 veces o que fornique, que adultere, que transgreda la ley 100 veces. Yo siempre voy a ser salvo. No, eso no significa. Tu vida ausente de pecado tiene que determinar que verdaderamente eres salvo. No tienes que practicar el pecado. No es una supergracia. No es un permiso para continuar pecando. Porque la palabra lícito se refiere a todo lo que nos es permitido, pero que está dentro de la legalidad de Dios o de la ley. Todo lo que Dios permite que hagamos dentro de su ley, porque ahora somos cristianos, ahora vivimos bajo su gobierno, conforme a la ley de Dios. Por ejemplo, te pregunto, ¿nos es permitido, según la ley de Dios, robar? No, porque estamos bajo el gobierno de Dios. No nos es lícito robar. ¿Nos es permitido, según la ley de Dios, matar? Claro que no, ¿verdad? Eso es muy claro. La palabra del Señor nos marca. ¿Nos es permitido, según la ley de Dios, adulterar? ¿Engañar a tu esposa o a tu esposo? Pregunto. No, ¿verdad? ¿Nos es permitido, según la ley de Dios, mentir? No, son cosas claras. La Escritura nos dice que eso no nos es lícito. Por eso el apóstol Pablo nos dice, todo me es lícito dentro de lo que es lícito según Dios, dentro de la ley de Dios. Por otro lado, ¿nos es permitido, según la ley de Dios, hacer acepción de personas? No, ¿verdad que tampoco? Otra pregunta. ¿Nos es permitido, según la ley de Dios, hacerle feas caras a otros? ¿Verdad que no? ¿Nos es permitido, según la ley de Dios, andar chismeando? ¿Sí o no? Poquito. No nos es permitido, no nos es lícito. Bueno, es obvio, mi hermano, las respuestas a todas estas preguntas son obvias. La respuesta es no. No nos es lícito, no nos es permitido vivir todas estas cosas, vivir practicando todas estas cosas. Otra pregunta, ¿nos es lícito, según la ley de Dios, causar divisiones en la iglesia? ¿Verdad que no? Ahora, pero este tipo de cosas son las que se pueden producir. El causar divisiones son cosas que se pueden producir cuando nosotros hacemos las cosas que no son claras en la palabra de Dios sin saber cómo las tenemos que hacer. Cosas que aun cuando la palabra de Dios no nos dice cómo debemos de actuar, nunca nos preguntamos si sí nos es lícito o no tener, hacer, decir ciertas cosas o tener ciertos comportamientos. Se causa divisiones cuando nos dejamos dominar por cosas que no nos son permitidas en la palabra de Dios, pero que no nos damos cuenta
Porque no son muy claras. Y porque no le tomamos la seriedad a lo que estamos haciendo, porque ignoramos o no nos interesa que con nuestras decisiones dañemos a otros. Imagínense una persona que causa división en una iglesia. No se puso a pensar a cuántos hermanos podía perjudicar, ¿verdad? A él lo que le importó es su corazón. Ya es que yo siento que aquí son así, 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 así. Y no se puso a pensar en el corazón de todos los demás hermanos. No le era ilícito causar división, pero no lo pudo identificar. Por la falta de sinceridad, por la falta de la realidad de que su vida afecta la vida de todos los demás. Cosas por las cuales nos dejamos dominar y que no procuramos la mutua edificación. Puede ser causa de división o puede ser división de pensamientos en mí mismo cuando yo vivo confundido. Cuando yo estoy confundido en lo que yo debo de hacer, en lo que Dios me demanda, yo puedo ser una causa de división en la iglesia. Puedo causar divisiones con mis hermanos, de manera que dejo de ocuparme en saber cómo puedo yo ayudar o cómo puedo contribuir en las necesidades de otro, tanto espirituales como naturales. Cuando tú andas todo confundido en tu mente, cuando no sabes cuál es tu responsabilidad, cuando no sabes cómo actuar, qué sentir, qué decir, qué hacer, y comienzas a ser insensible. Y ya no te preocupas si tu hermano tiene necesidad o no. Voltea con el que tienes a un lado otra vez, lado derecho, tu otra derecha. Ahora con tu lado izquierdo para que... ¿Sabes qué necesidad tiene tu hermano y tu hermana? No, ¿verdad? ¿Y por qué no le preguntas? ¿Por qué no le preguntas? Les aseguro que muchos no han estado orando en la semana por la persona que tiene a un lado. Yo sé que muchos otros sí, pero yo sé que muchos no. Y eso puede causar divisiones, insensibilidad, ya no contribuimos al crecimiento. Una persona dijo: las cosas ilícitas arruinan a miles de personas. Las cosas ilícitas, robar, matar, adulterar, mentir, todo eso arruinan a miles de personas. Pero las cosas lícitas, las cosas que sí no son permitidas, pero usadas de una manera ilícita, arruinan a cantidades incontables. Es decir, porque no nos damos cuenta cómo estamos arruinando la vida de las demás personas por cosas que sí no son lícitas, pero la estamos usando mal, estamos empleando mal. Un pastor dijo: el que tenga la verdad no te da derecho a usarla como tú quieres. Tú puedes estar en lo correcto, mi hermano, pero si en eso que te es permitido hablar la verdad lo usas de una mala forma, tú puedes dañar y dividir más que restaurar y edificar. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos las cosas. ¿Qué debo de hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo? Porque aún lo que nos es permitido hacer, mis hermanos, cuando se hace de la manera correcta, automáticamente caemos en un ilícito que termina por convertirse en pecado. Por ejemplo, ¿nos es lícito o nos es permitido escoger nuestras amistades? Sí, ¿verdad que sí? Yo decido quiénes son mis amigos. Dios te dio un derecho, todos somos hermanos, y tú tienes derecho a escoger tus amigos. Si quieres ser como Chabelo, amigo de todos los niños, tú puedes ser como Chabelo, es tu decisión. Y decirles cuate si tú quieres. Pero si tú y yo en esa elección de nuestras amistades comenzamos a hacer acepción de personas, esto que nos era lícito lo convertimos en un ilícito.
en algo que se convirtió en pecado y causaste una división. ¿Se fijan qué tan delicado es que aprendamos a tomar buenas decisiones y que nos preguntemos qué debo de hacer? Si doy preferencia, mis hermanos, a mis amigos sobre los demás hermanos, entonces cometo pecado. Y esto es bien común en el servicio, o es muy común en el servicio. Yo le doy preferencia a los que son mis amigos para servir, o para predicar, o para tener ciertos privilegios en la iglesia. Si yo hago eso, yo incurro en pecado. Por eso, mis hermanos, en esta congregación, nosotros no invitamos a nadie al servicio, aunque sean nuestros amigos, aunque sean nuestras familias. A nosotros nunca nos verá, bueno, al menos yo, y se les ha dado la indicación también a los demás líderes, que nunca lleguemos con alguien y ¿qué onda? ¿Por qué no te metes a servir? O con ustedes me he acercado a decirles que cuándo van a servir. Hable ahora o calle para siempre. No, ¿por qué? Porque no le damos preferencia a nadie. Yo tengo amistad con algunos y a ninguno de mis amistades yo invité a servir. Porque yo no quiero hacer acepción de personas. Va a servir el que tenga el llamado. Y si alguien tiene el llamado, se tiene que acercar y decir, ¿sabes que Dios me está llamando a servir? Yo te voy a decir, qué bueno, entonces déjame ahora a mí comprobar que verdaderamente es un llamado de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Pues al fuego de la prueba, para ver si salen purificados como oro. Se me permite decidir, mis hermanos, cómo vivir dentro del marco legal de la palabra de Dios. Pero si en ese decidir yo me vuelvo insensible y dejo de ver lo que puede afectar a otros, entonces ya no ando conforme al amor y cometo pecado, que era lo que le estaba pasando a la iglesia de los Corintios. Por eso Pablo les dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque estaban aprendiendo mucho, pero ese conocimiento, a causa de falta de amor, estaba llevando a hacer tropezar a muchos. Y más allá de causar una unidad en la iglesia se estaba dividiendo por la insensibilidad que había en los corintios. A pesar de que los corintios ya sabían lo que tenían que hacer. Fíjese, mi hermano, Dios nos ama tan asombrosamente que Él mismo nos dice cuál es la vida que quiere para nosotros. Él nos dejó escrito en su palabra qué vida quiere para ti. Él ha dicho que quiere una vida extraordinaria para ti. Lo dice en su palabra. ¿Cuántos le creen? Bueno, Él te ama tan asombrosamente que no te dejó a la expectativa de decir, ay, ¿qué quiere Dios en mi vida? ¿Qué querrá Dios para mi matrimonio? ¿Qué querrá Dios para mis hijos? No, el Señor nos ha dicho lo que Él quiere para nosotros en su amor. Es como un padre que le habla a su hijo y que le ofrece a su hijo todo su apoyo y que le ofrece todos sus recursos y que le ofrece todo lo necesario para que su hijo salga adelante y se desarrolle en la mejor forma posible en todas las áreas de su vida. Así es el Padre. Nos ha mostrado todo, nos ha brindado todo su apoyo, nos ha dado todo lo necesario y nos habla las veces suficientes para que nos vaya de la mejor manera. Porque Dios quiere que te vaya de la mejor manera. Dios nos dice que quiere que le busquemos. Dios dice que quiere que busquemos la sabiduría, que quiere que seamos prudentes, que seamos obedientes, que sigamos su consejo. Y también nos dice que quiere que aprendamos a discernir, a distinguir entre aquellas cosas que son de bendición para mi vida, que son de bendición y de edificación, de aquellas cosas que no lo son, de aquellas cosas que solamente provocan en nosotros un enfriamiento espiritual y un estancamiento espiritual. Y Dios quiere que lo disciernas. Así como un padre quiere que discierna
que quiere que su hijo discierna las buenas decisiones de las malas decisiones. Y está el padre y le brinda todo su apoyo y le da todos sus recursos para que tome buenas decisiones. Y cuando el hijo está tomando malas decisiones, ¿cómo se sienten como padres? Ay, tantas veces que le dije y tomó malas decisiones por no pedir consejo, por no preguntarse si lo que estaba haciendo era lo correcto, por no preguntarse si lo que estaba decidiendo afectaba la vida de otros. Y ahorita está pagando la consecuencia de sus decisiones. Bueno, es lo mismo que pasa de parte de Dios para con nosotros. Lo mismo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Dios les había mostrado todas las cosas y los corintios estaban enfrentando tantos problemas a causa de no andar conforme a ese amor que Dios les había revelado a través de la vida del apóstol Pablo. Aún ya conociendo estos hombres la palabra de Dios y habiendo sido expuestos a la voluntad del Señor, los corintios estaban siendo arrastrados a tomar decisiones insensibles, alejadas de lo que Dios había determinado para ellos de manera personal y como iglesia. Dios quería bendecirlos de manera personal y quería bendecir la iglesia. Pero los corintios, preocupados en sí mismos, sin ser edificados. Y les repito, como les he dicho anteriormente, una iglesia que quedó como mal ejemplo por todas las generaciones. Yo cuando me encuentre a los corintios allá arriba les voy a decir: ¿qué onda con ustedes? Ni sabes todo lo que se hablaba de ustedes allá en la tierra. Eran lo peor de lo peor. Pero parece que nosotros seguimos sus mismos ejemplos. Andamos en nuestro propio corazón, buscando nuestras propias cosas. Estos hombres no se preocupaban por, antes de actuar, preguntarse qué debían hacer, con el fin de conocer si aquello que iban a hacer afectaría su vida espiritual y la vida espiritual de los demás. No les preocupaba la forma en la que ellos estaban usando su libertad, aquella libertad que costó la sangre de Cristo. Es como si hubieran reconocido a Cristo Jesús como su Salvador y después de haber recibido ese precioso regalo, lo hubieran arrinconado en lo más profundo de su cuarto. Dios los había hecho libres y esa libertad ya no la estaban utilizando para hacer la voluntad de Dios. Más bien la andaban utilizando para vivir en pecado, para hacer las cosas que no les era lícito hacer, de las cuales el apóstol Pablo dijo que no debíamos andar en ellas porque ya habíamos muerto a toda aquella vieja vida de la cual el Señor nos había librado. Y ahora Dios nos había dado la libertad para decidir vivir de manera íntegra, para hacer lo que sea necesario, para buscar las cosas que son correctas según la palabra de Dios y no según lo que yo creo que es correcto o según la imaginación de mi corazón. Cosas que son buenas para cimentar y para edificar nuestras vidas y la vida de los demás. Tomar decisiones que vayan acorde a lo que Dios ha preparado para nosotros. Cosas, mis hermanos, que Dios nos reveló que son extremadamente buenas. ¿Cómo son las cosas? Extremadamente buenas. Son las cosas que Dios preparó para nosotros, pero cosas que en muchas ocasiones no vivimos porque hacemos mal uso de nuestra libertad. Hacemos mal uso de la decisión que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Dios te dio la libertad, es decir, Dios te dio la confianza de que es lícito y te es permitido administrar tu tiempo. ¿Sí o no? Cada uno de ustedes administra su tiempo. Dios nos dio esa libertad, nos regaló una vida, un tiempo. Pero en ocasiones hacemos mal uso de ese tiempo. Y perdemos mucho de ello en cosas que son infructuosas, cosas que no aprovechan para nada. ¿Cuánto tiempo te la pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo te la pasas subiendo fotos a Facebook? Y editándolas, porque jamás subes la realidad. ¿Sí o no?
La otra vez estaba viendo una noticia de un muchacho que le pagó el viaje a una muchacha para conocerla, y cuando llegó la batió porque no tenía nada que ver con las fotos del Facebook. Imagínense, ¿cuánto tiempo pasas editando fotos para después subirlas, que te comenten, leer los comentarios, responderles, ay, gracias, eres bien linda? Y pierdes así el tiempo. ¿Cuánto tiempo, mi hermano? Dios te dio la oportunidad de administrar bien tu tiempo. Y a veces hacemos las cosas que son infructuosas. Porque ¿qué ganas con subir fotos a Facebook, mi hermano? Dime tú, ¿qué ganas? Y menos cuando son selfies. ¿Qué ganas? ¿Qué crecimiento espiritual te produce andar subiendo fotos a Facebook? Y no falta el varón que se sube fotos así, con su bracillo. Pero es cristiano y tiene en su descripción siervo de Dios o sierva de Dios, y su foto así. ¿Qué ganas? ¿Qué edificación hay en eso? ¿Qué crecimiento? ¿Cómo alimenta eso tu vida espiritual? ¿No será más bien que alimentas tu vida carnal? Y en ocasiones esas mismas son tropiezo para aquellos que van iniciando su vida cristiana. Yo les digo a los hermanos, al liderazgo, yo cuando veo a un hermano que quiere servir o tiene el deseo de servir, se los digo por si alguien quiere servir también, pero veo en su Facebook que tiene retacada su foto, su Facebook de fotos así él, yo le pongo un tache y un punto rojo. Anda en la vanidad de su carne. Imagínate, si se pone a servir, ¿tú crees se le va a subir el enemigo? Y al rato va a querer andar sintiéndose la última Coca-Cola del desierto en la iglesia, porque trae mucha vanidad en su corazón. Pablo nos dice, sigue 2 principios simples, sencillos, para saber si lo que vas a hacer es bueno o no es bueno. Principios que debemos de considerar cuando no sepamos realmente cómo actuar, cuando con sinceridad de corazón te preguntes, ¿qué debo de hacer? Y uno es que si la decisión que vas a tomar te va a dominar, se va a enseñorear de ti y te va a evitar que pienses en la otra persona, entonces no tomes esa decisión. Y el segundo principio es que sea de edificación. No todo edifica. Si tú sigues estos 2 principios, mira, mi hermano, vas a saber qué decisión tomar. Pero tienes que hacerlo con sinceridad de corazón. ¿Es necesario que me vaya con mis amigotes? A ver, ¿te va a dominar eso? O sea, ¿eso te va a producir una actitud y un problema en tu matrimonio? ¿O lo va a edificar? Pues edificar no creo. Pues entonces no te vayas con tus amigotes. ¿O sí? ¿Le llevo flores a mi esposa? ¿Eso va a edificar tu matrimonio? Pues sí. Pues llévale flores a tu esposa. No necesitas orar, mi hermano. Pues deja ahora una semana a ver qué Dios me dice. No, es bien simple. Sigue 2 principios: que no te dominen tus deseos carnales y que sea de edificación. Punto. ¿Va a ser testimonio? ¿Un buen testimonio? Sí, hazlo. ¿Puede ser tropiezo? No. Pues hazlo. ¿Puede ser tropiezo? Sí. Pues no lo hagas. Así de simple. ¿Para qué te complicas la vida y tu mortalidad? Ahí andan todos hechos bola, no sabiendo qué hacer, simplemente porque involucran demasiado sus deseos egoístas. Dentro de lo que nos es lícito, dentro de lo que sí te es permitido, tú debes ver si esta decisión que estás tomando se puede convertir en un problema que te va a llevar a dominarte y a hacer tropiezo para otros. ¿Cuántos recuerdan
el caso del rey David cuando cometió adulterio y asesinato, de los más mencionados en la Biblia. ¿Saben cómo comenzó? Por algo que sí le era lícito, pero que lo usó mal. Fíjense, ahí tú lo puedes leer en tu casa, en 2 Samuel 11. Dice la escritura que David era el rey de Israel, y en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David se quedó. Ojo, el pecado no era que no saliera a la guerra, lo mejor era que saliera a pelear, pero tampoco era pecado si se quedaba a descansar. La Biblia no resalta que fuera pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que no consideró estas cosas cuando tomó esa decisión de quedarse. No tomó en consideración que si se quedaba podía surgir algo que iba a dominar sus deseos y lo iba a llevar a pecar. No consideró si el quedarse era de bendición o de maldición. No consideró si era mejor salir con su ejército a pelear que dejarlo solo luchando en el campo de batalla. El rey decidió quedarse, no fue a la guerra y se quedó descansando. Pregunta, ¿le era lícito, le era permitido descansar? Sí, definitivamente. Él había peleado muchas guerras y muchas batallas. Le era permitido descansar. El problema está en que al descansar en un tiempo que no debía, dio pie a sus propios deseos, los cuales lo dominaron y terminó pecando de adulterio y asesinato. Si él se hubiera quedado verdaderamente descansando, no hubiera cometido ese adulterio y ese asesinato. Eso que le era lícito, lo convirtió en pecado. Fíjense, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te es lícito faltar a la iglesia? ¿Te es permitido faltar a la iglesia? Por supuesto. No es pecado faltar a la iglesia. Ojo, no quiero que el próximo domingo no venga nadie, Sí te es permitido faltar a la iglesia. No hay nada de malo en ello. El problema está cuando nuestra falta o nuestra inasistencia es por razones equivocadas. Y es en tiempos en los que no debemos de faltar. Es decir, faltas por flojera, porque quieres quedarte echadote. Ahí ya conviertes algo que te es permitido en algo que es ilícito. Y faltas en un tiempo en donde espiritualmente no estás bien. ¿Cómo se te ocurre faltar? ¿Cómo se te ocurre faltar si tu matrimonio está cuesta abajo? ¿Cómo se te ocurre faltar cuando nuestros hijos o cuando tus hijos están totalmente perdidos? Cuando necesitas de la instrucción de Dios, de la consolación, de la fortaleza de Dios. Ahí es cuando haces de algo que Dios te permite una maldición en tu vida. Si faltas porque quieres tomar un tiempo para estar con tu familia, bueno, ya estás edificando tu familia. Ya es diferente. Porque tuviste que ir al médico, porque tuviste que atender asuntos que eran importantes y que no había otro día. Está bien, no pasa nada, no cometes pecado. Pero si tú dejas de asistir y utilizas ese tiempo para andar de ocioso, te va a pasar como al rey David. Vas a ver algo, vas a oír algo, vas a hacer algo que te va a terminar por dominar. Y vas a terminar pecando en algo que Dios te estaba permitiendo hacer. ¿Se fijan cómo debemos de preguntarnos siempre qué debo de hacer? Y si lo que debo de hacer es para edificación o si va a traer consecuencias en las que se estimule mi deseo carnal y termine por ser dominado. Si sabes que eres flojito, sí te es permitido dormir, pero en la noche. Si sabes que estimularte la pereza te puede llevar a faltar a la iglesia,
Pues ¿para qué le das rienda suelta a eso? Ay, no pasa nada con que vayamos, no vayamos hoy. Todos los domingos vamos, sí, todos los días Dios te alimenta. Todos los días Dios te aguanta. Todos los días Dios te suple lo necesario. Ay, pero por un domingo, a ver, le voy a decir que Dios te diga, bueno, por un domingo no te voy a cuidar. ¿Qué pasaría? Ay, hasta te persinaste y te vi en tu corazón. ¿Sí o no? ¿O cuántos les gustaría que por un solo un día Dios los dejara sin cuidar? No, ¿verdad? No, tenemos que estar atentos. Otro caso que vemos en la Biblia es el caso de Moisés, fíjense. Ahí en Números capítulo 20 se nos dice acerca de Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Era el hombre más humilde de su generación. Pero en una ocasión tomó una decisión que le trajo graves consecuencias. El pueblo de Israel estaba constantemente en queja, se quejaba todo el tiempo contra Moisés. Ya lo tenían hasta aquí, mira. Hasta aquí. Se quejaba, murmuraba, eran malagradecido el pueblo. Y Moisés ya estaba harto del pueblo. Y en una ocasión, el pueblo de Israel estaba quejándose a falta de agua. Y Dios le dio una instrucción a Moisés. Y le dijo que le hablara a la roca. Ve y habla a la roca para que de la roca fluya agua y beba todo el pueblo. Pero Moisés, mis hermanos, estaba tan molesto que en lugar de hablarle, la golpeó en 2 ocasiones. Sabemos que la peña tipificaba a Cristo. Cristo solamente se ofreció en sacrificio una vez y para siempre. Moisés dejó que su ira lo llevara a ir en contra de la voluntad de Dios. Se enojó tanto Moisés que golpeó la peña 2 veces y Dios se enojó contra Moisés y no le permitió entrar a la tierra prometida y la miró de lejos. Pregunto, ¿le era permitido a Moisés enojarse? Claro, pues como cualquier carnal, o sea, en la carne nos enojamos. ¿Le era permitido a Moisés enojarse? Por supuesto que sí. Lo que no le era permitido era que ese enojo lo llevara a la desobediencia, que fue lo que pasó con Moisés. Eso que Dios le permitió lo llevó al pecado y le trajo graves consecuencias. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones Dios nos dice, háblale a tus hijos y los golpeas? Háblale, enséñale, instrúyelo y lo disciplinas cuando no tienes que pegarle. ¿O cuántas veces Dios te ha dicho, háblale a tu esposa? Háblale, razona con ella cuando gastó más de lo que debía de gastar. Y en lugar de hablar con ella, el enojo te lleva a herirla con tus palabras. Y tu matrimonio no fue edificado. Te dejaste dominar por el pecado. ¿Cuántas veces Dios nos dice que no permitamos que el enojo se convierta en pecado? Y aún así nosotros terminamos enojándonos sobremanera. ¿Qué debo de hacer con mi esposa que se comportó así conmigo? Si lo que vas a hacer te va a dominar y no va a edificar, no lo hagas. Si lo que le vas a decir a tu esposa te va a dominar, si el enojo te va a dominar, la ira, y no vas a edificar, detente, no lo hagas. Vas a producir un problema en tu matrimonio. No pequen, dice Efesios 4:26, al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. No dejen que el enojo los controle. No dejen que lo que les es lícito se convierta en un pecado para ustedes, que cause un desorden en sus vidas.
Y así actuamos con muchas otras cosas y podemos hablar de muchos ejemplos, mis hermanos. Vanidades que dejamos que nos controlen, que parecen inofensivas. ¿Nos es lícito tomar vacaciones? Claro. Lo que no nos es lícito es enojarnos porque no las tenemos. Y muchos se enojan porque nunca, es que no he salido, no he tomado vacaciones y estoy estresado, necesito un viaje a la playa. No, lo que necesitas es más comunión con Dios. No os hagáis. Necesitas meterte con Dios. Deseos personales, un mejor carro. ¿Te es permitido tener un buen carro? Sí. Lo que no te es lícito es amargarte porque tienes un carro modelo 2000 o 95 o 98 porque andas en camión. Que Dios te permite, a veces lo convertimos en algo que no nos es correcto. ¿Es lícito tomarte una cerveza? ¿Verdad? ¿Te es permitido equivocarte? Pues claro. Lo malo es que te quedes en la equivocación. Una cerveza, tomarte una cerveza no es pecado, mi hermano. ¿Pero edifica? ¿Te puede dominar? No lo hagas. Pero es una... Abran su Biblia otra vez. ¿Te es lícito escuchar música secular? ¿Sí? ¿Pero te edifica? ¿Te puede dominar? Claro, no le escuches. Así de simple, ¿no? ¿Para qué escuchas cosas que al final no son de edificación y que terminan por mover tus deseos carnales? ¿Te es lícito tener dinero? Sí, pero ¿te edifica el dinero? No, pues la neta no. Pues ¿para qué le estás pidiendo a Dios que te dé dinero? ¿Te puede dominar el dinero? Es que me pongo bien soberbio cuando traigo dinero. Hasta quiero comprarle la sonrisa al perro. Pues entonces no le pidas a Dios que te dé dinero. ¿Para qué le pides a Dios que te dé algo que sabes que te va a llevar a la destrucción? Pero si no se lo pido no me va a dar. De eso se trata. Dios no te va a dar nada que te perjudique. Y muchas otras cosas más, mi hermano, que debemos de aprender a discernir con estos dos simples principios. ¿Te va a traer bendición y edificación? Hazlo. ¿Te va a traer división, contienda y destrucción? Pues no lo hagas. Así de simple. ¿Te bendice venir a la iglesia? Nomás, a ver otra vez. ¿Te bendice venir a la iglesia? Sí. ¿Por qué no vienes? Fíjense, hace unos días estaba compartiendo con unos hermanos. Les digo, fíjense, hemos crecido como iglesia, pero nunca vienen todos juntos. Como que se hablan y se va a ir hoy, sí, entonces para yo faltar. Es en serio, esto debería estar lleno. Pero los que vinieron hoy, muchos van a faltar la siguiente semana. Y los que no están ahorita van a venir la próxima semana. Así se comportan, yo no sé, son bien raros. Nosotros venimos todos los días de reunión y de cuando se requiera. Si te es bueno venir a la iglesia, ¿por qué no vienes? Ahora, no vienes porque lo que te quedas haciendo te es de bendición y edificación. Ahí está el detalle, ¿no, chato? Tienes que preguntarte eso si quieres crecer espiritualmente. De otra manera, no vas a poder construir una vida espiritual. Lo que vas a terminar es destruyendo tu vida y tus relaciones. Debes de preguntarte siempre eso. ¿Lo que voy a decidir o lo que voy a hacer va a construir o destruir? ¿Lo que voy a decidir puede afectar a otros? En lo más mínimo. Pablo, en el contexto del pasaje que estamos tratando, estaba desarrollando el no comer carne, porque para algunos era pecado. Era malo el comer carne de cerdo. Y Pablo expone que de Dios es la tierra y su plenitud. Pero si el comer carne hace caer a mi hermano,
Pablo dice, no voy a comer carne jamás. Porque de eso se trata, de saber si lo que yo estoy haciendo puede afectar a mi hermano o no. Por eso les digo, tomarse una cerveza quizá no es pecado, pero lo puedes convertir en pecado. Si alguien te ve y fuiste tropiezo para una persona que sí cree que es pecado, mi hermano, tú eres el que le bailaste. Porque tú con tu madurez y tu entendimiento estás responsabilizado a cuidar de la iglesia del Señor, de los demás. Y es lo mismo con los demás. Si no te edifica, no lo hagas. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Mis hermanos, la vida cristiana es una larga carrera de resistencia. Nuestra vida ahora como cristianos está entrelazada, entretejida con todos los demás que forman parte del cuerpo de Cristo. Cualquier decisión que yo tomo puede afectar a alguien más. Por lo tanto, yo debo de estar ocupado en tomar buenas decisiones, en formar en mi vida un buen testimonio. Algunos ni testimonio tienen, cuando ya debía de haber estado formado un testimonio de piedad en sus vidas. Un testimonio que puede edificar la vida de otros. Pero la vida cristiana es aquella obra que se tiene que edificar y seguir edificando y seguir construyendo hasta el final de tu vida. Siempre vas a estar luchando con este tipo de decisiones. Y así como una pequeña mosca hace o echa a perder el perfume del perfumista, también así una pequeña locura al que es considerado como sabio, como entendido, como prudente. No te puedes dar el lujo de hacer locuras. Nomás una. No. Eres cristiano. Ahora tu vida es gobernada por Cristo. Y ahora tu vida se basa en lo que debes de hacer para edificar, para crecer, para contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia y encontrar en ello tu plena satisfacción. Así es la vida cristiana, un trabajo arduo de muchos años, en los cuales vamos construyendo juntamente con Dios la vida que Él mismo diseñó para todos nosotros. Una vida extremadamente buena si nos apegamos a lo que es lícito, a lo que edifica, a lo que sí nos conviene. Porque ¿a cuántos de ustedes les gustaría comenzar a construir una casa y solamente poner los cimientos y ya no hacer nada? Muchos se quedan en los cimientos en su vida espiritual. Son salvos, creyeron en Cristo, pero ya no deciden bien. Ya no le preguntan a Dios cómo crecer, qué decisión tomar. Ya no se preocupan por ser de bendición a la iglesia, por edificarse unos a otros. Y terminan con su vida espiritual en obra negra. Nunca encontraron la verdadera calidad de la vida cristiana, cuando la vida cristiana es funcional en los propósitos de Dios. Cierra tus ojos. ¿Qué debo hacer? Esa es una pregunta que debe estar siempre en tu mente y en tu corazón. Y la respuesta debe de estar basada en estos principios. Cuando no es claro o no hay claridad en lo que tenemos que hacer, cuando la palabra de Dios no es muy específica en qué decisiones tomar, lo que Dios te dice es: considera si edifica tu vida o si afecta tu vida y la vida de los demás. Considera si te conviene, o considera si tomar esa decisión
va a estimular tus deseos carnales y vas a terminar por ser esclavo y dominado. Es que es tan difícil, podrán pensar algunos. Por eso tienes que trabajar, por eso tienes que esforzarte, porque es difícil. Pero en la medida que tú vayas entregando todo eso a Dios, el Señor te va a ir dando fortaleza espiritual. Vas a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es santo y lo que es inmundo. Cuando comiences a tomar en cuenta a Dios para todas las cosas. De lo contrario, estarás cavando tu propia tumba, tu propia destrucción, la división de tus pensamientos, un corazón confundido y una vida miserable. Migajas de aquella vida que Dios ha preparado para ti. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este tiempo, por tu presencia. Ayúdanos a saber qué debemos de hacer. Si debo de perdonar, tu palabra es clara en eso. ¿Cuándo debo de hablar? ¿Cuándo debo de callar? Ayúdanos a discernir cuándo es tiempo de salir y cuándo es tiempo de quedarme. Ayúdanos a distinguir cuándo es tiempo de dar y cuándo es tiempo de retener. Para que todo lo que yo haga, amado Dios, sea para edificación. Una edificación propia, pero también una edificación como iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros de tu cuerpo. Y tú eres nuestra cabeza, amado Jesús. Ahora estamos perfectamente unidos. Y queremos que todo lo que hagamos sea para bendición. Y si nos llegamos a equivocar, también ayúdanos a ver esa equivocación para aprender de ella y no volver a tomar el mismo camino. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Trae entendimiento a los corazones, a las mentes. Háblanos, restáuranos, enséñanos a depender de ti. Ayúdanos a ser cristianos que honren tu nombre y que poco a poco podamos ver ese cambio, esa transformación, para que de aquí, en 1 año, 2, 5, 10 años que tú nos permitas estar sobre esta tierra, podamos ser esos instrumentos de honra para mostrar verdaderamente lo que es importante en la vida cristiana y en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por siempre hablarnos, por ocuparte de nosotros. Recibe toda la gloria, Señor, eternamente y para siempre. No hay nadie más digno que tú. Eres el único que merece nuestra vida entera, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Todo lo mereces tú, sin reservarnos absolutamente nada. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mi hermano, mi hermana, tenemos tarea: crecer en la vida cristiana. Amén. Voltea con el que tienes a un lado, salúdalo. Pregúntale su nombre.
a los dos lados. Apúntalo para que no se te olvide. Tienes que estar orando por él, por ella. Y busca la manera en la que tú puedes ser de bendición para él o para ella. Porque somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, y para esto fuimos llamados. ¿Sale? Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Por siempre es alabanza y adoración al Creador. Dios majestuoso en